Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas Jicocas. Tenemos nueva actualización del Jicok. Después de semanas de rumores, de testimonios de ARMYs, finalmente tenemos un video que compartió Jimin, una prueba real, clara y preciosa de que Jimin y Jungkook están juntos, y no en cualquier lugar, sino disfrutando de su tiempo en Suiza. Todo comenzó hace unas semanas cuando Jimin y Jungkook fueron vistos en el aeropuerto de Incheon. Salieron del país el mismo día, con maletas de viaje, rumbo a Estados Unidos. A partir de ahí, el silencio fue total. No hubo publicaciones, ni fotos, ni videos. Solo surgieron los testimonios de ARMYs que decían haberlos visto tanto en Nueva York como en Suiza. Los describían caminando muy juntos, conversando, riendo, completamente relajados, como si el mundo fuera solo de ellos. Algunas incluso mencionaron que se les notaba muy cariñosos, sin preocuparse por aparentar distancia ni por esconder su cercanía. Eran simplemente ellos, siendo naturales y libres. Por supuesto, empezaron a surgir comentarios de las vecinas que dudaban de estos testimonios. Decían que eran inventos, que Jimin y Jungkook no estaban juntos, que todo era parte de la imaginación de las fans. Sin embargo, como siempre Jikook, callando bocas, nuestro precioso Jimin publicó en Instagram el challenge de Kijin, Me Good, la canción de J-Hope. A primera vista, parecía una publicación más. Pero bastaron unos segundos para notar un detalle que nos hizo contener el aliento. Se escucha la risa de Jungkook. Su voz, su tono, esa manera única de reír que cualquiera que lo haya escuchado más de una vez puede reconocer de inmediato. Esa risa al final, grabando de cerca, nos dejó claro que quien sostenía el celular era Jungkook. Fue él quien grabó el video de Jimin haciendo el challenge. Él estaba ahí, en ese mismo momento, compartiendo con él como tantas otras veces. Esto no solo confirma que están juntos en Suiza ahora mismo. También nos recuerda lo que siempre supimos, que comparten tiempo, que disfrutan la compañía del otro y que siguen siendo esa dupla que nos inspira y nos emociona. No necesitábamos fotos o videos. Solo bastaba ese pequeño gesto, esa risa espontánea en el video, para saber que todo lo que los fans habían dicho era cierto. Obviamente, las Jicocas nunca mentimos. Y sí, esto también es una respuesta a quienes dijeron que los testimonios eran falsos. Que Jimin estaba por su lado y Jungkook por el suyo. La verdad es que si están juntos, después del video publicado de Jimin, compartieron estas fotos que prueban que en efecto Jungkook y Jimin están juntos en Suiza. Miren estas hermosas fotos del Jikook. La certeza de que se siguen eligiendo, de que se siguen cuidando, de que siguen compartiendo su viaje. Literal y emocionalmente. A veces no hace falta que lo digan en voz alta. Basta con una mirada, una risa, un video grabado con cariño. Y eso fue lo que recibimos. Nos llena de alegría saber que están bien, que están disfrutando, que siguen adelante como siempre lo han hecho. Porque cuando Jimin y Jungkook están juntos, todo se siente un poco más bonito, más cálido, más real. Mis queridas Jicocas, ¿cómo reaccionaron del 1 al 10 al escuchar la risa de Jungkook en el video de Jimin? Las leo. Por otro lado, hay otro momento que no podemos dejar pasar. Hace poco, Jungkook volvió a subirse a un escenario después de 18 meses sin presentarse frente al público.
Lo hizo en el concierto especial de J-Hope, y como era de esperarse, interpretó su exitazo Seven. Pero lo más bonito no fue solo verlo cantar de nuevo, sino lo que sucedió mientras lo hacía. Una ARMY que grabó la presentación notó un detalle precioso. Durante toda su performance, Jungkook no dejaba de mirar hacia un punto fijo, y ese punto era nada más y nada menos que Jimin. Ese siempre te estoy mirando, Jimin, una vez más, se hizo realidad. 지켜보고 있습니다, 지민 씨. 열심히 하겠습니다. Así es. Durante toda la presentación, Jungkook miraba una y otra vez a Jimin. Era como si no existiera nada más a su alrededor. Y por supuesto, Jimin también lo miraba a él. Sus ojos se buscaban, se encontraban, se entendían. Parece que esa mirada constante fue más que un gesto de complicidad. Muchos creemos que Jungkook le dedicó esa presentación a Jimin. Tal vez no con palabras, pero con sus ojos, con su actitud, con esa energía que solo se tiene cuando alguien importante está ahí, observándote y dándote fuerza. Jungkook estaba un poco nervioso. No es fácil volver al escenario después de tanto tiempo. Pero ahí estaba Jimin. Presente, atento, dándole seguridad con su sola presencia. No necesitaban hablar. Bastaba con mirarse para saber que todo iba a estar bien. Eso es lo que siempre ha caracterizado su relación. El apoyo incondicional, la conexión silenciosa, esa forma tan genuina de acompañarse. Jungkook encontró en Jimin la fuerza que necesitaba para volver a brillar, y Jimin, como siempre, estuvo ahí, firme, mirándolo con orgullo y cariño. Y al final, lo que nos queda es ese sentimiento profundo de saber que entre ellos existe algo muy especial, ese sentimiento que nadie podrá romper. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas. Por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.